Somos el Colegio San Francisco de Paine y les damos la bienvenida a nuestra experiencia Explora. Estas fueron las 4 actividades que hicimos. Para nuestros sellos, 1. Elegimos un diseño. 2. Dibujamos el diseño en una goma eva. Y 3. Le pusimos témpera y estampar. Para nuestra experiencia 1, conocimos teléfonos antiguos. 2. Con envases de yogur le colocamos una lanita y a conversar. Había una vez en un bosque encantado 3 amigas en una noche de Halloween. It is Halloween, it is Halloween, Halloween, Halloween. Y estaban cumpliendo 16 años. Happy birthday to you, happy birthday to you. Hicieron un ritual. Para jugar con sombra. Con nuestro compañero de banco hicimos distintas posiciones con el cuerpo y marcamos las sombras con tiza. Los invitamos a escuchar nuestros testimonios. Hola, el proyecto que más me gustó de tecnología fue el de sombras. Me gustó porque tuvimos que recortar, pegar y dibujar. El proyecto que más me gustó fue el del celular, porque eso fue como que para reciclar y me encantó mucho. A nosotros nos gustó el proyecto de los timbres porque se mezclaban varios colores y quedaba muy llamativo y era bastante divertido. El trabajo que más nos gustó fue el del teatro de sombras, porque podemos recortar y También podemos porque usamos toda nuestra imaginación para hacer monitos y puedes crear lo que tú quieras. Ahora he aprendido de los teléfonos cómo van evolucionando, porque antes los tenían con cable y ahora los tienen sin, bueno, cuando lo tienes que cargar, sí. También aprendí que los celulares antiguos que se tenían que usar con cables y también con monedas. Y ahí con las monedas y había una cosita para girarlo, que así se conectaba con más el cable a la persona que querías llamarlo. Nosotros aprendimos que los timbres son una técnica que se usa para poder copiar una misma figura o escritura. Y yo aprendí que los timbres se ocupan desde muchos años. Nosotros con el proyecto aprendimos a abrir nuestra imaginación, a tener paciencia y a trabajar en equipo. También aprendimos que cuando un objeto se atraviesa a través de una luz produce sombra. Si pudiera hacer otro proyecto sería de un puente y después pintarlo como al niño le guste y debajo poner algo azul, una hoja azul para que sea un mar.
Otro proyecto que me gustaría hacer sería como un cohete, que hacemos como un cohetito, después hacemos una base, le ponemos un resortito y aplastamos el avión en la base y ¡pum!, sale volando. Si pudiéramos hacer otro proyecto, a mí me gustaría aprender a expresarnos por animaciones, a través de dibujos. Y a mí me gustaría hacer a través de la música y el arte. Yo quisiera hacer una lámpara de lava que es muy fácil de hacer y sería muy colorido. A mí me gustaría hacer esos como papelitos que son enteros negros, pero si tú los raspas con la uña, con un palito, con un rascadiente creo que se llama, sale el color. Hola equipo Explora, como equipo de profesoras de primer ciclo les queremos dar las gracias por la oportunidad de trabajar con sus actividades. Los niños lo disfrutaron mucho, pudimos también generar habilidades en ellos de construcción, de también autonomía y de disfrutar de estas cosas novedosas para ellos que no habitualmente se trabajan dentro de la sala de clase. Así que muchas gracias, un gran abrazo. Y nos estamos viendo con otro proyecto. Gracias, Explora. Nos vemos para la próxima. El proyecto se trata de reciclar, reducir y consumir todos los alimentos y cosas, desechos que dejan las personas que trabajan en la feria al frente de nuestro colegio. Y esto nos perjudica a nosotros, porque como dijo mi compañera, lo hacen enfrente de nuestra escuela, donde nosotros pasamos la mayor hora de nuestro día, y es horrible estar con el olor de las frutas que se pudren, y además con los animales que atrae cuando nos entran los perros, o las palomas, o los ratones a nuestro colegio, porque más de una vez ha pasado por culpa de esos residuos. Además nosotros tenemos pruebas, porque hicimos una encuesta. Y en esa encuesta el 20% respondieron que sí botan sus desechos y el otro 80% respondieron que no. ¿Y qué pasaría si todos los feriantes pudieran reciclar su propio residuo? Desechos, ropa y todo eso que se pueda reutilizar, reciclar, consumir. Y esa sería una opción. Y además nosotros hemos ido a la feria y recogimos estos residuos y hasta feriantes nos dieron fruta que creían que estaba podrida cuando en realidad no lo estaba, y tuvimos que buscar entre los desechos que ellos dejaban y habían una cantidad abundante de frutas, verduras que literalmente estaban en casi perfecto estado, y las que no estaban así la usamos en nuestro huerto para poder reutilizarlo y después consumirlo, como dice nuestro proyecto. Con esto también queremos buscar que en la feria haya como un bote que pudieran echar sus residuos, como un punto verde, como los que se encuentran en mall o hasta en plazas. Además esto no es cualquier cosa, esto es una escuela. Y además al frente está eso, y al lado hay departamentos. Imagínate cómo nosotros vivimos con toda esa basura al lado de nosotros. Y nosotros tenemos que ser responsables de recoger todo eso y botarlo. Y no solamente a nosotros nos afecta, sino que a toda la comunidad de Cerrillo. Sí. Y necesitamos algo para Y no solo a toda la comunidad, sino que no solo en esta comunidad pasa eso, sino que en todo el mundo. ¿Podemos decir que todos hemos concluido algo? Sí, que eso es... Que podemos todos ayudar al medio ambiente reciclando o reutilizando o nuestros residuos o las cosas que no utilicemos, regalarlas a las personas que más lo necesitan, y comidas o cosas que ya estén malas, con eso podemos hacer un compost. O lo pueden donar a la gente que más lo necesita, en este caso, ya que ellos están más cerca y necesitan limpiar ese sitio que trabajan ellos mismos.
sí, las personas que viven en la calle, también les puede servir para ellos. Además, como he visto yo personalmente, he visto que han reutilizado botellas de plástico y la pueden hacer juguetes. O macetas. Sí. Y también me gustaría que con todo esto, que de verdad actuaran, no como otras veces que hablan y que no hacen nada. Que tomen la conciencia en lo que nos está afectando a todos. Nombre: mariposa del chagual. Nombre científico: Cattnia eudesmia. El chagual viene de la planta en donde vive y come toda su vida, conocida como puya o chagual, pero solo dos especies: Puya chilensis y Puya alpestris. Habita en la zona central del país, entre la región de Coquimbo y la de Biobío, entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Las mariposas de macho adultas miden 7 centímetros y las hembras 11 centímetros. Sus colores son gris oscuro, blanco, azul, amarillo y naranja. Las hembras ponen alrededor de 10 huevos que son depositados en las hojas del chagual. De las especies de mariposas es la más grande de Chile. Arica. El nombre científico es Eulidia yareli. ¿Dónde habita? En los valles del norte de Chile, regularmente en Azapa, Vítor y Camarones, en la región de Arica y Parinacota. Diferencias entre macho y hembra. Presenta un claro dimorfismo sexual. Los machos se caracterizan por un parche en la garganta de un color púrpura iridiscente con tonalidades azules, mientras las hembras son completamente blancas desde la garganta al abdomen. ¿Qué come? El picaflor de Arica se alimenta en vuelo, haciendo visitas muy cortas a cada flor. Pero también se ha observado alimentándose posado sobre las flores, lo que le permite ahorrar más energía. Los picaflores de Arica hacen sus nidos con lanas, fibras vegetales, plumas y telas de araña, generalmente poniendo huevos. El picaflor de Arica se caracteriza por emitir una vocalización muy suave, que recuerda el sonido de las cigarras. Sonido del picaflor de Arica macho. Sonido del picaflor de Arica hembra.
Buenas tardes, me llamo Martín Caro, Fernanda Ramírez y Fernando de Rod, pero no puedo estar aquí presente por problemas de salud. del Colegio Teresa de Elser, y vamos a presentar nuestro trabajo, cómo afecta el nivel socioeconómico a los estudiantes del Colegio Teresa de Elser. Empezamos. La introducción. Empezamos con, ¿cuál es la importancia de alimentarnos bien? Esta es la pregunta que nos planteamos para comenzar nuestro proyecto. Y sin saber esto no podríamos entender el resto, así que tenemos que hacerlo obligatoriamente. Y esto se debe a que a través de una buena alimentación, si uno no tiene una buena alimentación, no puede hacer demasiadas cosas, sin concentración, no puede hacer ejercicio, por la falta de energía. Es muy importante. Y si se pregunta, y porque también previene enfermedades. Y nos preguntamos también, ¿por qué hacemos estas preguntas y no otras? Por la sencilla razón de que estas preguntas no son tan complicadas, son fáciles de entender y nos dan las respuestas que queremos para hacer esta investigación. Ahí está. Ya, hablamos de los ingresos mínimos para ir bien, o los ingresos que son esenciales para poder comprar y gastar en lo que sería alimento. Los ingresos más mínimos para vivir bien y no vivir mal serían en 681.639 pesos. El valor que se encuentra entre la respuesta entregada de los apoderados. Se encuentra entre 300.000 y 400, pero dos apoderados escogieron 600 y 700.000 pesos de ingresos, lo que les da para vivir bien. Y lo que ahora pasa es el aumento de precios. Puede que sea un buen ingreso para mantenerse, pero los precios van subiendo demasiado. El 3 de marzo de 2021 estaba normalmente el precio, pero ahora el 6 de abril del 2022 los precios volvieron a subir. Y lo que pasa es que al subir los precios no suben los ingresos de trabajo. Simplemente suben los precios y listo. Después los ingresos van a ser insuficientes y van a tener que ser más de 600, 700.000 pesos. Nuestra hipótesis es la alimentación. La hipótesis es lo que pasa, que la alimentación influye mucho en la salud y en la concentración de las personas. Sin alimentación, una persona va a tener muy mala salud, va a estar enfermándose y va a tener muchas enfermedades y va a afectar mucho en la concentración en el colegio. Así que el nivel socioeconómico sí influye en la nutrición. ¿Por qué hicimos esta encuesta? Para saber la situación económica de nuestros compañeros y sus apoderados, su alimentación, cantidad de integrantes en la familia, cuántos alimentos consumen y cuántos de esas son alimentos de buena calidad como verduras y vegetales. También porque es un tema interesante de investigar y porque también se ve como un buen desafío y para sacar conclusiones. Hicimos preguntas como qué alimentos consumen en el horario de la 11 o qué alimentos consumen en la colación. Aquí tenemos un ejemplo de preguntas como por ejemplo cuántas veces consume fruta al día y cuál de los siguientes alimentos tienes al día. Y este es el resultado. De las pocas respuestas de los estudiantes, porque llegaron muy pocas, que han respondido, se puede ver saludable con buena alimentación o lo necesario para no tener molestias al estudiar o enfermarse con mucha frecuencia, a menos que eso ya sea otro tema a tratar, pero hasta ahora ninguno se le ve con complicación para alimentarse. Aquí tenemos que 6 personas eligieron el pan, 1 persona el cereal, 4 personas la leche, 1 persona el café, 2 personas yogur, 0 personas fruta, 1 persona té, 1 persona avena, 1 persona huevo revuelto o con agregado y 2 personas que no desayunan. Aquí tenemos 2 ejemplos de respuestas de preguntas que le hicimos a los apoderados, que fueron ¿cuál es el ingreso promedio mensual del hogar? Y el 66,7% respondieron que 600.000 pesos a 700.000 pesos. Y el 33,3% respondieron que 300.000 pesos a 400.000 pesos. Y la segunda pregunta es ¿qué porcentaje aproximadamente de los ingresos del hogar destina a la compra de alimentación al mes? Y el 33,3% respondió entre el 50 y el 75%, el 33,3% el 50% y el 33,3% entre el 20 y el 40%.
La conclusión. Debido a nuestra cantidad escasa de respuestas, no se puede concluir de todo en nuestra pregunta de investigación. La verdad, se esperaba más respuestas de las que recibimos. Aproximadamente recibimos 9 respuestas de estudiantes y en el caso de los apoderados tuvimos resultados igualmente bajos. Sin embargo, con los resultados obtenidos se puede indicar que están en un nivel de medio ingreso, por lo que las familias acomodan sus presupuestos en alimentación para tratar de satisfacer las necesidades nutritivas de los integrantes que los componen. Y 2, considerando la situación actual donde los precios se encuentran en aumento, pero no los ingresos, podemos inferir que la nutrición de los estudiantes se verá afectada en el futuro, no lográndose cumplir con los requerimientos alimenticios básicos. Gracias por poner atención y eso fue todo. Eso es por mucho. Adiós. Buenas tardes, nosotros somos el Grupo Explora conformado por Alexis Orellana, Benjamín Jiménez, Fernanda Pessoa, Ignacio Farías y Antonella Farías. Nuestro tema de investigación es cómo afecta el uso del celular en el rendimiento académico. Marco teórico. Según una investigación realizada por el Instituto Adventista Mariano Moreno en el año 2018, existe una relación negativa entre el uso del celular y el rendimiento académico. Respecto al género, las mujeres hacen un mayor uso del celular y tienen una percepción mayor de dependencia, pero eso no les impide obtener una calificación igual o mejor que los varones. Hipótesis. Nuestra hipótesis es que sí afecta el uso del celular en el rendimiento académico. Resultados y análisis. Según los resultados obtenidos a través de una encuesta que le realizamos a unos alumnos del Colegio Dreyse Belzer, podemos deducir que el 66.7% de los estudiantes ocupa su celular al menos de 5 a 6 horas diarias. El 40% de los estudiantes creen que sí les afecta el rendimiento académico por culpa del celular, mientras que el 33.3% no está seguro de si les afecta realmente o no. El 100% de los estudiantes usa el celular durante la clase y el 66,7% de estos lo usan para ver redes sociales, mientras que un 6,7% lo usan para jugar y el resto para ver la hora. Un 73,3% de los estudiantes consideran que sus notas no se vieron afectadas comparado a los años anteriores por el uso del celular, mientras que un 26,6% cree que su rendimiento sí bajó. En conclusión, debido a que no todos los estudiantes de enseñanza media del Colegio Dreyse Belzer pudieron responder nuestra encuesta, con las pocas respuestas que obtuvimos, podemos concluir que el rendimiento académico sí se ve afectado por el uso excesivo del celular. Podemos sacar esta conclusión debido a que muchos estudiantes antes de la pandemia no dependían tanto de su celular y su rendimiento académico era mucho mejor. Muchas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación. Bye. Ahí está. Buenas tardes, somos el equipo IE49 del Colegio Dreyse Belzer. Nuestro proyecto de investigación trata de cómo afectan las horas de sueño en el comportamiento y el rendimiento escolar en los estudiantes. Los integrantes son Antonella Silva Guerra, Darío Carrasco, Maite Lagos, Ricardo Soto y Daniela Romero. Como grupo, tomamos la siguiente pregunta. ¿La escasez de horas de sueño afecta a un individuo? Primero que todo, hay que saber que la acción de dormir brinda al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés que te genera día a día. Estudios demuestran que dormir también ayuda a sentirse más alerta y poder tener una mejor relación con las demás personas. La falta de sueño tiende a afectar normalmente el rendimiento escolar. A través de este experimento social, comprobaremos si verdaderamente las pocas horas de sueño afectan tanto en el comportamiento social y académico de cada estudiante. Hipótesis. Creemos que los resultados entre los estudiantes de enseñanza básica y media podrían llegar a ser bastante diferentes, siendo los primeros quienes duermen más horas y los segundos quienes duermen menos. Por lo tanto, la diferencia entre su comportamiento podría ser bastante notoria. Pasando al desarrollo, ¿por qué elegimos usar el método de encuestas? Porque nos pareció el más apropiado y eficaz para el caso de nuestra pregunta de investigación, debido a que necesitábamos recopilar datos e información de los estudiantes en nuestro recinto.
Comenzamos enviando autorizaciones a los estudiantes y apoderados con el propósito de reunir sus respuestas y finalmente obtener conclusiones respecto a nuestra investigación. Sin embargo, el proceso de respuestas fue lento por parte de los estudiantes. Tenemos que esperar hasta conseguir una cantidad suficiente para analizar los datos obtenidos. Respuestas que obtuvimos. Empezamos por preguntar cosas básicas como lo son el promedio de horas que duermen los estudiantes del colegio Dreise. El promedio está de 8 y 9 horas diarias, con un total de 40 a 56 horas semanales. En la siguiente pregunta se ve cómo la mayoría de los estudiantes experimentan cambios en su comportamiento en un 65%, mientras que el resto de estudiantes no perciben cambios. Ahora, yendo al ámbito escolar de nuestra encuesta, esta pregunta es similar a la anterior, pero refleja que a pesar del horario irregular de los individuos, estos podrían rendir mejor académicamente, perteneciente al 35%. En conclusión, al inicio de este proceso, poca gente se vio interesada y es por eso que obtuvimos pocas respuestas. Estas nos llevan a concluir que un mayor porcentaje de estudiantes, a pesar de dormir poco, no ven un cambio radical en su actitud académica, manteniendo el porcentaje promedio en sus notas. Recordando nuestra hipótesis que trata de los estudiantes de enseñanza básica, se verían afectados de manera diferente a los de enseñanza media. Lamentablemente no pudimos comprobar o refutar la hipótesis por falta de tiempo y organización. Tras el análisis respectivo, podemos inferir que una abundante cantidad de estudiantes encuestados tienen un horario irregular en relación a las horas que duermen, los cuales no corresponden a los estándares normales indicados para su edad. Gracias por escuchar. Mi nombre es Iván Enrique Faberteo, soy de la Escuela España. Nuestro proyecto consiste en el tema de investigación debido a los altos índices de violencia escolar de segundo ciclo de la Escuela España. Hola, mi nombre es Diego Figueroa. Esto surgió tras la observación de muchas conductas, violencias que tuvieron los estudiantes al volver a clases presenciales tras 2 años de clases virtuales debido al aislamiento por la cuarentena de la pandemia de COVID-19. Hola, mi nombre es Damaris Criollo. Al leer artículos que hablan de la violencia escolar post-pandemia en diferentes medios escritos nacionales dan a conocer que la realidad de nuestra escuela no es tan diferente en cuanto a la violencia escolar que se presente en otras escuelas similares a nuestra durante esta primera semana de clases presenciales. Hola, soy Alexandra y nuestra pregunta de investigación es ¿por qué aumentó la violencia escolar entre los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela España de San Bernardo tras volver a clases presenciales luego de 2 años de aislamiento por la cuarentena de la pandemia de COVID-19? Y nuestra hipótesis es que la violencia escolar aumenta en los y las estudiantes de segundo ciclo en la Escuela España de San Bernardo debido al aislamiento por la cuarentena ocurrida producto de la pandemia de COVID-19. Soy Xiomara y nuestro objetivo general es averiguar el motivo del aumento de la violencia escolar entre los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela España de San Bernardo, tras volver a clases presenciales luego de 2 años de aislamiento por la cuarentena de la pandemia del COVID-19. Soy Amanda y nuestros objetivos específicos son identificar el grupo de estudiantes donde ocurre la violencia escolar, el segundo, analizar las causas o motivos que provocan la violencia escolar en los estudiantes de segundo ciclo, el tercero, comunicar los motivos del aumento de la violencia escolar entre los estudiantes del segundo ciclo. Soy Benjamín y para averiguar lo que nos planteamos en la pregunta de investigación, utilizaremos una metodología de tipo cuantitativa. Soy Amber Álvarez y para nuestro trabajo aplicaremos una encuesta a los estudiantes de segundo ciclo de la Escuela España de San Bernardo. Al observar los gráficos en la pregunta 1, la mayoría de los estudiantes encuestados del segundo ciclo opinan que le han dicho que le ofenda y lo moleste, excepto los octavos básicos que opinan en su mayoría que no les ha ocurrido. Respecto a la pregunta 2, todos los estudiantes encuestados han sido testigos de haber visto a alguien molestando u ofendiendo a otro. La pregunta 3 arrojó que la gran mayoría de los encuestados respondió que han notado que en los recreos se producen los mayores conflictos. En relación a la pregunta 4, la mayoría de los que sí
opinan que sí han notado conflictos en la sala de clase, pero a comparación con los recreos se nota un aumento de violencia escolar en los recreos. Con respecto a la pregunta 5, en la pregunta relacionada con el aislamiento en pandemia COVID-19, la mayoría de los encuestados opina que sí ha afectado en el aumento de la violencia escolar, pero también un pequeño número opina que no le afectó. Con la pregunta 6, en esta pregunta, la mayoría de los estudiantes encuestados opinan que sí se puede hacer algo para bajar los niveles de violencia escolar. La pregunta 7, en la elección de la actividad para bajar los niveles de violencia escolar, los estudiantes encuestados escogieron como primeros lugares hacer talleres para los estudiantes que agreden y para los agredidos. Hablar sobre el tema con alguien de confianza, talleres de relajación, talleres deportivos. En la pregunta 8, coincidentemente, los estudiantes escogieron que en los recreos es donde se produce la mayor violencia, como ya se mencionó en la pregunta 10. Con respecto a la pregunta 9, las emociones y sentimientos que tuvieron los estudiantes durante la cuarentena en su hogar fueron frustración, alegría y tristeza. En la pregunta 10 se obtuvo que al volver a clases presenciales todos los estudiantes encuestados sintieron alegría y felicidad. En la pregunta 11, la mayoría de los estudiantes encuestados respondió que lo que más extrañaron o echaron de menos fue a sus compañeros y jugar en el patio del colegio. La investigación era averiguar el motivo del aumento de la violencia escolar entre los estudiantes del segundo siglo de nuestra escuela. Llegamos a comprobar en nuestra hipótesis que sí se verificó que la violencia escolar aumentó en el segundo ciclo de la Escuela España debido al aislamiento por la cuarentena de la pandemia de COVID-19, debido a el encierro, falta de espacio en el hogar, que no estaban con sus compañeros y no tener espacio libre donde reunirse. Una vez hayamos comunicado los resultados dados por nuestra encuesta sobre la violencia escolar, nosotros pretendemos ejecutar los talleres más votados que están en nuestra encuesta para ver si podemos disminuir los niveles de violencia escolar en nuestra escuela. Hola, sean todos bienvenidos a nuestra presentación. Vengo a presentarles nuestro trabajo de investigación que consiste en los sistemas de captación de dióxido de carbono. Vengo a presentarles mi grupo. Yo soy Maximiliano Carú, Vicente Contreras, Francisca Tapia y Cristóbal Rosas. En la actualidad, escuchamos constantemente sobre los problemas de los gases de efecto invernadero, en una de las causas del calentamiento global y por consecuencia el cambio climático. Según la OMS, es sumamente importante reducir las emisiones de estos gases. Según el informe de la IPCC del año 2022, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Y si queremos estabilizar el clima, será necesario reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono. Frente a esta problemática, muchos países han buscado alternativas tecnológicas que permiten capturar, secuestrar y almacenar este gas. ¿Son eficientes los sistemas de captura actuales de dióxido de carbono? ¿Será posible capturar el dióxido de carbono de forma segura y casera y ocuparlo como fuente de energía? A esa pregunta y problema nosotros tuvimos una hipótesis. ¿Cuál es? Que los sistemas de captura de gases de efecto invernadero no son suficientes, ya que no permiten una disminución significativa del dióxido de carbono en la atmósfera. Además, nos gustaría proponer un método de captura de gases de efecto invernadero desde nuestro hogar, es decir, alguna herramienta que se pueda fabricar en casa que aporte de manera positiva a la disminución de gases de efecto invernadero. Y los objetivos que nosotros presentamos para el trabajo fueron investigar sobre la acción de los gases de efecto invernadero, forma de captura y eficiencia, creación de sistemas para evitar que se emane CO2 en el ambiente. Y los objetivos específicos fueron buscar información sobre los gases de efecto invernadero, relacionar la información para un proyecto innovador y crear un sistema a nivel domiciliario para afrontar un problema mundial. Y de esa creación difundir
Resultado en la feria científica. Los resultados fueron los siguientes. De nuestra investigación bibliográfica podemos determinar que no se puede capturar el CO2 a nivel domiciliario, solo a nivel industrial. Sí se puede separar de otros gases, pero esto es a nivel de laboratorio. Buscamos diferentes compuestos que permitan reaccionar con el CO2. Entre los compuestos que logramos encontrar fue el amoníaco para producir urea, que podría usarse como fertilizante. Las conclusiones de nuestro trabajo fueron que de esta investigación se puede concluir que el CO2 no se puede capturar a nivel domiciliario, pero sí de manera industrial. Por lo tanto, no logramos seguir con el planteamiento principal. Entonces, nos enfocamos en otro planteamiento de utilizar el CO2 junto con el amoníaco para producir la urea, que podría usarse como fertilizante. Esto permitiría captar CO2 de forma indirecta mediante el ciclo del carbono con la reacción de la fotosíntesis. Buenas, Comité Explora, esperando que se encuentren bien. Nosotros somos Fernanda Garrido, Josefa Recabarren y yo soy Carolina Loyola. Somos estudiantes del Colegio Montessori de San Bernardo y cursamos cuarto medio. El nombre de nuestro proyecto es Comparar la eficiencia de preservantes naturales versus conservantes artificiales en diferentes muestras de alimentos. Nuestra profesora Ayala, la profesora Pamela Ayala, y nuestra asesora científica fue Yana Ruiz. Nuestra pregunta de investigación es, ¿son más eficientes los conservantes artificiales que los conservantes naturales? Y nuestra hipótesis es que los conservantes artificiales tendrán mayor eficiencia en la conservación de los alimentos, pero sus características serán negativas para nuestra salud. Los objetivos del proyecto son el general, que es determinar la eficiencia de conservantes naturales y artificiales, los cuales serán extracto de cilantro, azúcar y sal de mesa en el caso de los naturales. Y por parte de los artificiales tenemos nitritos, nitratos, benzoato de sodio y bisulfito de sodio. Luego los compararemos y clasificaremos según sus características. También como objetivos específicos tenemos determinar los conservantes naturales y artificiales que se emplearán en este estudio, basándose en su disponibilidad y usos. También determinar el tiempo de preservación de muestras de frutas, verduras y carnes utilizando los preservantes naturales y artificiales previamente escogidos. Y por último, analizar la relación entre los efectos a la salud y la utilización de conservantes artificiales y naturales. Precisar si los conservantes naturales son los menos dañinos para la salud a partir de una búsqueda bibliográfica sobre estos. Bueno, la metodología que nosotros hicimos fue tomar muestras de frutas, específicamente pera y carnes. A esta les aplicamos los conservantes artificiales y naturales y los dejamos actuar durante una semana. En el caso de los artificiales, trabajamos en un laboratorio de la Universidad Católica, debido a que estos son tóxicos y no los podríamos trabajar solas. También aquí ocupamos elementos de laboratorio más específicos, tales como matrasaforado, pipeta, entre otros. En el caso de los naturales, ocupamos el laboratorio del colegio y ocupamos elementos más simples. Pero en ambos casos, las muestras estuvieron durante una semana bajo un ambiente controlado. A continuación se pueden ver las imágenes del laboratorio cuando pusimos las carnes con los preservantes, las peras cuando pesamos para añadirle los preservantes, ambos alimentos, carnes y frutas ya en los frascos, y las muestras de peras y carnes después de una semana. En el análisis en cuanto a los preservantes artificiales en las carnes, pudimos ver que la carne que se mantuvo en mejor estado, tomando en cuenta olor y color, fue la que no tenía preservantes y estaba refrigerada. Tenía un olor peculiar, pero no era molesto como el de los demás. Aparte, no presentaba ningún tipo de viscosidad, como fue en el caso de las muestras que tenían nitritos y nitratos. En cuanto a los preservantes naturales en las carnes, se puede decir que en ambas muestras, en refrigeración y sin refrigeración, se mantuvieron en un buen estado, tanto en olor y color, pero al no haberlas examinado con profundidad no sabemos si alguna de estas dos presentan bacterias, específicamente la que estaba sin refrigeración. Respecto a las peras con preservantes artificiales, el resultado fue el que más nos impactó. La pera que mejor se conservó fue la que estaba solo con agua, solo sumergida en agua, y mantuvo su forma, color, olor y textura.
un caso completamente contrario a las que sí tenían preservantes como benzoato y bisulfito de sodio, ya que a estas, a la semana de reposo, ya contaba con uno. Las peras con preservantes naturales fueron las que más duraron, fueron las que están refrigeradas sumergidas en agua con azúcar. A estas no se le vio afectada en ninguno de sus ámbitos, como color, olor, textura ni forma. Bueno, a partir de los resultados obtenidos, podemos concluir que los conservantes naturales son los que tienen mayor eficiencia en comparación a los artificiales. Esto nos sorprendió bastante, ya que es contrario a nuestra hipótesis. Y respecto a la búsqueda bibliográfica, tenemos que, en efecto, los conservantes artificiales son más dañinos para nuestra salud que los naturales. Eso es todo, muchas gracias por su atención. ¿Te has preguntado qué cantidad de bacterias existen en tu teléfono celular, en tu rostro? Tú, estudiante que pasas todo el día en la sala, ¿habrá bacterias en tus mesas, sillas, pizarra? Los desinfectantes servirán como lo dicen, tendrán el 99% de efectividad. Con nuestro grupo hoy te daremos algunas de esas. Nuestro grupo está integrado por Danae, Tamara, Scarlett, Gerald y quien les habla, Cristóbal. Hoy en día las industrias elaboran desinfectantes y agentes de limpieza cuya función es inhibir o destruir microorganismos que están presentes en objetos y superficies como pisos, paredes, murallas, que a lo largo del tiempo pueden generar resistencia en las bacterias. Es por eso que nuestro objetivo general es comparar la efectividad de los productos de limpieza utilizados en las salas del Liceo A131 de Buin en determinados intervalos de tiempo. ¿En qué medio crecieron nuestras bacterias? Realizamos el cultivo de microorganismos en dos sitios, una pizarra y una mesa de clases de nuestro establecimiento. Antes de todo, esterilizamos el material en un autoclave, luego preparamos la gelatina sin sabor y con un cubo de caldo. Posteriormente dejamos enfriar. Fuimos agregando la mezcla homogénea en un total de 16 placas Petri, 4 de ellas fueron un punto de control. En la mesa y pizarra se utilizaron dos tipos de desinfectantes que ocupan en nuestro establecimiento: mezcla de alcohol y agua que denominamos desinfectante 1 y desinfectante de limpieza del comercio que denominamos desinfectante 2. Se obtiene una muestra de la superficie de la mesa y la pizarra de sala de clases. Con ayuda de un cotonito, se roza el algodón en la superficie, luego se procede a desinfectar la mesa y la pizarra. Se toman muestras nuevamente de las superficies con un intervalo de 20 minutos. Se dejan las muestras a temperatura ambiente y esperamos a que crezcan nuestros cultivos. Al pasar los días, fuimos observando que no en todas las placas Petri proliferaron bacterias. A los 3 días de las placas Petri pertenecientes a la toma de muestras de mesas se detectó un inicio de proliferación de bacterias del desinfectante 2 más que en el desinfectante 1. En este caso, aquellos cultivos cuyas muestras tomamos de la mesa presentaban pequeñas colonias, a diferencia de las muestras de pizarra. En relación a los intervalos, comenzaron a proliferar primero aquellas muestras tomadas posteriormente a los 40 minutos. Durante todo este periodo, las placas estuvieron cerradas, siempre en temperatura ambiente, y como observamos que no proliferaron mayormente, decidimos abrirlas. Al cabo de una semana, todas las muestras tomadas tanto de la pizarra como de la mesa, donde se utilizó el desinfectante 2, habían proliferado. En cambio, aquellas muestras donde se utilizó el desinfectante 1 no presentaron mayor proliferación. Según los datos obtenidos, en el desinfectante 1 hubo proliferación de 85% de las placas Petri. En cambio, en la pizarra hubo proliferación del 71% de las placas Petri. Esto se puede deber a que la mesa en la que los estudiantes tienen mayor contacto, ya que posan sus brazos, útiles escolares,
entre otros objetos. En cambio, en la pizarra se utiliza el plumón y borrador, además de las partículas del ambiente que fueron consideradas en ambas superficies. Al tener la mayoría de las bacterias proliferadas, nos podemos percatar que una gran variedad de ellas eran aeróbicas, porque en mayor presencia de oxígeno comenzaron a proliferar las colonias. Luego de dar por finalizada nuestra investigación en base a nuestro objetivo general, comparar la efectividad de los productos de limpieza utilizados en la sala del Liceo A131 de Buin en determinados intervalos de tiempo, podemos concluir que las mesas contienen más bacterias que las pizarras. Probablemente esto sea debido al flujo constante de personas que ocupan estas. Por otro lado, nuestro desinfectante 1 aumenta a ser más eficiente, demostrando que las grandes cantidades de etanol y propanol que forman nuestra mezcla son muy buenos antibacteriales. Nuestra hipótesis, la efectividad de los desinfectantes disminuirá a medida que aumenta el tiempo de su aplicación, porque las superficies quedarán expuestas a la contaminación por microorganismos del ambiente. Está aprobada, ya que comenzaron a proliferar primero aquellas muestras tomadas posteriormente a los 40 minutos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la sesión de presentación de nuestro proyecto de investigación, titulado Acercamiento museográfico a las colecciones religiosas coloniales del siglo XVIII y XIX, una propuesta para su resignificación en los museos de Santiago. Un recorrido por el centro de la ciudad de Santiago y sus museos nos lleva a reflexionar sobre nuestro entorno y la relación que tenemos con los objetos, en un contexto de transformaciones socioculturales en Chile. Es que proponemos resignificar 4 piezas en una exhibición permanente de 3 museos: el Museo del Carmen, Museo de la Merced y el Museo Histórico Nacional. Todo esto desde una mirada ciudadana y con foco en el sincretismo y la identidad mestiza de las piezas escogidas. La evaluación de las salas, sumando la revisión de bibliografía, nos permitió identificar que las piezas seleccionadas, que han sido estudiadas, pero descontextualizadas por su espacio museal, es decir, sin considerar el entorno en que son exhibidas. Así surge la posibilidad de analizarlas en su contexto, para luego implementar una resignificación, es decir, otorgarles un nuevo significado o valor desde el presente, a partir de la teoría de los estudios de la cultura material. Es por esto que planteamos la siguiente interrogante. ¿Cómo ha sido el proceso de resignificación de los valores de las colecciones de religiosidad colonial del Museo Histórico Nacional, Museo del Carmen y Museo de la Merced? Para poder responder a este interrogante, nos centramos en los denominados estudios de la cultura material, particularmente de la tesis de Apu Duray, que plantea que el valor y significado de los objetos es cambiante, sino creado por la sociedad. Gran parte de los escritos sobre los objetos ha sido sin considerar su contexto de exhibición, fijando sus estudios en la descripción con figuras individuales y devoción, tal como lo presenta Báez y Vargas, generándose un espacio de oportunidad del análisis. La resignificación de los objetos escogidos se nutre del mestizaje y de técnicas del sincretismo. Este último puede ser entendido como la unión entre las tradiciones de diferentes culturas, como sugiere Madsen. En definitiva, ¿por qué resignificarlos? Esencialmente por lo que Rueda y Báez plantean como la inscripción institucional. Esto es el valor que el museo le asigna a las piezas según la narrativa de la sala, fusionando, omitiendo o eliminando significados previos o nuevos. De esta manera, planteamos que estas colecciones han atravesado constantes y complejas resignificaciones, dependientes actualmente de sus tránsitos institucionales, es decir, es el museo que los alberga o la sala en que están siendo exhibidos. Nuestra metodología se dividió en 4 grandes procesos. En primer lugar, recorrimos los museos acá mencionados y aplicamos etnografía. Luego del recorrido, nos centramos en analizar críticamente la museografía o puesta en escena e historia contada a través de los objetos. De estos, escogimos 4. Volvimos a analizar los objetos, esta vez en sus contextos acompañados de una revisión de libros y artículos sobre el tema aquí señalado, pasando finalmente a la resignificación en torno a 2 categorías. A continuación, les mostramos los objetos analizados. Los objetos unidos son exhibidos bajo la narrativa destacada su valor devocional, es decir, bajo lo sagrado, mientras que los objetos 3 y 4 se insertan como soporte de la narrativa museográfica como el proceso independentista de Chile. Cabe mencionar que los objetos 1 y 4 comparten una vinculación con la representación reconocida desde la literatura especializada como la Virgen Cerro. Esto es como sincretismo de María con Pachamama.
por la forma en la que se representa su vestido, simulando un cerro, sagrado en la cosmovisión indígena andina. Los objetos 2 y 3 corresponden a fanales, estas figuras religiosas que tienen al niño Jesús en el centro. Estos se convertían en micromundos mestizos, al ser producidos en Quito, pero ensamblados en Chile, donde se le agregaban ornamentos y figuritas. Resignificamos los objetos escogidos desde el sincretismo y el mestizaje de técnicas a partir de dos categorías: la figura de la Virgen sincrética, objetos 1 y 4, y el Niño Dios en fanal, objeto 2 y 3. Estos valores asociados a su trayectoria e invitando a construir una narrativa museográfica que considere su contexto de producción, su llegada al país y transformaciones locales y el valor que puede atribuírsele desde un presente que nos desafía a conocer la diversidad y la idea del mestizaje, más allá de los discursos nacionales. Visitar algunos de los museos de Santiago responde a una experiencia de búsqueda y encuentros de identidades. A largo plazo planteamos la posibilidad de crear una nueva narrativa museográfica que considere la vida del objeto. Realzamos el valor que puede atribuírsele desde el presente a los distintos objetos e invitamos a la creación de instancias de diálogo y cooperación entre las instituciones de la DIVAM. Muchas gracias. Lo que motiva la creación de este proyecto es la necesidad de hacer de la educación ambiental un tema transversal en la formación de las personas. Creemos que ante la urgencia climática se hace imprescindible ser educados en temáticas de cuidado, protección y preservación del medio ambiente. Esta situación global coincide en un requerimiento local acerca del aprovechamiento eficiente de los recursos y de su pertinencia en nuestro entorno tan afectado por el cambio climático, provocando una sequía estructural que ha secado afluentes naturales de agua y limitado la actividad agrícola, que es la esencia de nuestra localidad de Hospital. Debido a estos antecedentes nos preguntamos, ¿existen factores que representen una oportunidad o desafío para la educación medioambiental en la localidad de Hospital? Nuestra hipótesis es que para poder desarrollar un plan de educación medioambiental que tenga sentido de pertinencia con la realidad y se ajuste a lo que la comunidad necesita, es necesario conocer y reconocer los factores que existen en la localidad de Hospital y que puedan ser potenciales oportunidades y desafíos para la promoción del cuidado, protección y conservación del medio ambiente. El objetivo general es realizar un diagnóstico del entorno inmediato del liceo y caracterizar las potencialidades del sector en cuanto a su aporte o problemáticas que representen para la educación medioambiental. Los resultados de esta investigación consideran la elaboración de un mapa. Este mapa presenta los espacios que hemos identificado como aquellos lugares que sirven como oportunidad o desafío para la educación ambiental, que son cercanos al liceo y que permiten visitarlos y potenciar su uso como espacio de aprendizaje, tanto para los estudiantes como para la comunidad local. El primer lugar es el basural. Se ubica en el sector de la rotonda, de ingreso a la localidad de Hospital. Este lugar se distingue por ser deshabitado y escaso en vegetación. El segundo espacio es el punto limpio ubicado en la plaza de Hospital. Pudimos encontrar varios contenedores de reciclaje de diversos elementos. Este lugar es el río Angostura, en el sector de Hospital. Este lugar, a pesar de la bella vegetación que posee, no se encuentra accesible y a la vista de todos. También una de las grandes desventajas que hemos podido contemplar en este sitio es que se encuentra demasiado contaminado. El siguiente lugar es Reduc Plaza. Este punto se encuentra en la calle Las Acacias y el Cáñamo, al lado de un paradero de locomoción colectiva. A pesar de lo aislado que se halla este punto, se puede contemplar que este ha cumplido muy bien su función. El siguiente punto es Coniquem, que se ubica en la calle Los Álamos y la calle Darío Paz. Aquí se encontraba un depósito de Reduc Plaza y unas campanas de recolección de vidrio de Coniquem y Civic Green. Análisis. En nuestra localidad no se suele respetar los ecosistemas y entornos naturales. Por ejemplo, cuando comen en el río dejan su basura ahí. Las personas usualmente utilizan los puntos de reciclaje, por eso se llenan rápidamente, pero la recolección de los residuos no es periódica o debería ser más frecuente.
Se nota una diferencia significante entre los espacios que son más accesibles a los que son menos accesibles en la cantidad de desechos. Lo mismo ocurre con los puntos verdes, los que cuentan con mejor acceso son los primeros en llenarse. La gente de nuestra comunidad al visitar estos entornos naturales sin supervisión tira sus residuos ya que no reciben ningún llamado de atención y al faltar contenedores cerca de estas zonas la cantidad de desechos aumenta. Existe una falta de educación y promoción de valores medioambientales, no siendo suficiente el lugar físico. En conclusión, pensamos que el colegio debería preocuparse un poco más por estas zonas, que podrían ayudar a la comunidad siendo más activos en las acciones de reciclaje. La educación ambiental es la clave para promover información que permite conocer de mejor manera el entorno. Todos necesitamos poder culturizarnos y, por supuesto, llevar a cabo la estrategia de educación ambiental, empezando desde la edad más joven, ya que a partir de esa se va integrando el conocimiento de por qué es tan importante este tema y la forma en que las nuevas generaciones en su respecto, responsabilidad, racionalidad y cuidado. A la vez es importante que todos aportemos nuestro granito de arena. En Chile existen altas tasas de acoso callejero y los trayectos desde y hacia los estudiantes del Liceo Industrial Alberto Widmer representan un factor de riesgo importante. Nuestro principal objetivo es crear una herramienta digital o aplicación que nos permita denunciar el acoso callejero de una manera segura y eficaz para las mujeres y estudiantes de nuestro liceo. Nuestra pregunta de investigación es ¿cuántas alumnas han sido víctimas del acoso callejero en el Liceo Industrial Alberto Widmer? A base de esta pregunta de investigación, nuestra hipótesis es encontrar evidencias sobre el acoso callejero superior al 50% del universo encuestado. Nuestra metodología fue crear una encuesta para aplicar a las estudiantes del liceo. Después, aplicación de encuesta, análisis y resultados, difusión de resultados con encuestadas. Tomando el universo de las estudiantes, fueron encuestadas 50 mujeres de primero a cuarto medio, donde un 80%, equivalente a 40 estudiantes, dicen haber sufrido episodios de acoso callejero. Entre los tipos de acoso más frecuentes se encuentran los silbidos o bocinazos con un 75%, luego los piropos o comentarios lascivos con un 84%, para terminar con los roces de ocasiones con un 48%. Las estudiantes dicen desconocer los medios para denunciar el acoso callejero con un 65%. Sienten miedo al caminar de día con un 30% versus un 87% de noche. Con estas cifras se comprueba la hipótesis del acoso callejero que sufren las estudiantes del Liceo Industrial Alberto Widmer. El acoso callejero es una forma de desigualdad de género que afecta generalmente a mujeres, quienes rechazan de forma tajante estas prácticas. Como conclusión, se establece que el acoso callejero es un problema transversal que afecta a la mayoría de estudiantes y en general a las mujeres de Chile, de las que poco hay solución de que ayude a combatir este tipo de violencia. Visibilizar esta problemática permite ser parte de la solución, tomando medidas, haciendo charlas, informando los riesgos y cómo se pueden proteger a las estudiantes, ayudándose entre ellas, lo que crea sororidad en una comunidad que apoya y cuida a sus alumnos.